Le pido por la salud de nuestra hermana Isabel, que se encuentra en recuperación. Le pido que usted le dé la recuperación total de su operación. También su hermano Salvador, que ya esté completamente bien. Nuestro pastor, Señor, también le pido por su salud. Y que podamos tener un buen tiempo, Señor, de exposición esta tarde. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, como les comenté al principio, voy a dar una breve explicación del capítulo 10. Nos vamos a entrar a cómo era la situación bíblica sin antes ver el 10, que habla acerca de un análisis bíblico del problema. Ahí menciona un tema de una mujer que tiene baja autoestima. Lo comparan con dos psicólogos. En este caso es Adler y el otro es Maslow. Aquí mencionan que tiene un problema principal, pero realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, el problema de esta mujer es el pecado. Sí, de acuerdo al análisis bíblico, es el pecado. Como les digo, no voy a andar mucho en ese tema para darle oportunidad a la Isabel que lo aborde. Es nomás como una introducción al tema que tenemos el día de hoy, que es cómo hallar la solución bíblica. Vamos a dar un poco de historia. Vamos a remontarnos a Egipto, a Alejandría, Egipto, que se encuentra en este punto. Sí, toda esta zona es Egipto, pero en esta parte que está pegada al mar Mediterráneo. ¿Por qué estoy entrando a Alejandría, Egipto? Porque, bíblicamente hablando, Egipto fue la primera potencia mundial que existió. Sabemos la historia de José, sabemos la historia de cómo hubo la promesa hacia Abraham de que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Cómo envió a José y cómo fue bendito este país. Cómo se convirtió en un enigma, incluso por las pirámides que han sido las que están en la superficie de la tierra y las que han estado excavando en los últimos años. Hay una biblioteca en Alejandría, Egipto. El conocimiento siempre ha sido una de las mejores herramientas para cada país, desde el pasado hasta hoy presente. El sitio de conocimiento en esos tiempos almacenaba más de 900,000 manuscritos. No hay fotos reales, hay nomás imágenes de cómo eran los pergaminos, cómo estaba el área de consulta, cómo estaba llena de pergaminos. Esta biblioteca, como les digo, fue potencia mundial no nomás en dinero, no nomás en ganado, sino también en conocimiento. Fue la biblioteca más grande fundado en el siglo III a.C. por Ptolomeo I, fue expandida por Ptolomeo II y Soter. Como les digo, más de 900,000 manuscritos. Fue la más grande de ese tiempo. Aquí, como les digo, tenía gran conocimiento. Era una biblioteca vasta en esos tiempos. ¿Cómo fue destruida y cómo terminó en ruinas? Se dice que la primera gran destrucción se le afirmó a Julio César, los romanos. Casualmente Roma se convirtió en potencia mundial más adelante, por medio de invasión, por invadir. Destruyeron la biblioteca. Gran parte del conocimiento de la historia universal del pasado se fue ahí. Ya no fue rescatado, ya no fue regresado. ¿Por qué? Porque nomás hay un manuscrito de miles que había. Después de varias invasiones, después de varias destrucciones totales, así es como está en la actualidad, solamente es un sitio de recreación, de turístico, arqueológico, incluso siguen haciendo excavaciones en esa zona. Pero así es como está ahorita, desde el 2002 para acá que la abrieron después de que hicieron muchas excavaciones. ¿Por qué estoy llegando a este punto? ¿Qué tiene que ver con el tema que vamos a ver a continuación? Muy sencillo. Muchos manuscritos desaparecieron en ese entonces. Tenemos un enemigo y intentó también destruirnos la escritura, intentó destruir la Sagrada Biblia. Pero siempre ha estado el Espíritu Santo ahí protegiendo, siempre ha estado el Espíritu Santo ahí. Con su poder ha estado preservando este libro para nosotros. La Biblia tiene un conocimiento vasto. La verdad yo no entiendo. Sí entiendo porque se ha definido espiritualmente la Biblia, pero no entiendo a las personas
que se dicen intelectuales que dicen que la Biblia es para personas indoctas o son para personas ignorantes. Si buscamos de conocimientos tecnológicos, está la Biblia. Si buscamos de conocimiento intelectual, está la Biblia. Si hablamos de política, está la Biblia. Si hablamos de finanzas, de cómo manejar empresas, está la Biblia. Si hablamos de medicina, nutrición, está la Biblia. Sí. ¿Por qué? Como les digo, se ha enseñado espiritualmente. Por esa razón, estas personas dicen ese tipo de cosas, de que es para ignorar la palabra de Dios. Ya vamos a entrar en el tema. El consejero comete dos errores. Primeramente analiza primero antes de buscar la solución bíblica. ¿Sí? Se preocupa primero en escuchar a la persona que está teniendo el problema, en vez de ir a saber las escrituras, saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Timoteo 3:16, ya sabemos qué es lo que dice, ya lo tenemos de memoria, muy conocido, que es útil para enseñar, redarguir, para corregir, instruir en justicia. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces es el primer error que comete el consejero. La solución bíblica maneja dos lados, es doble. La primeramente aquí tenemos un problema, un laberinto. Dice que sale la dificultad que tiene actualmente la persona. Y no nomás nos enseña el camino de cómo salir del problema, sino también nos mantiene alejados del problema. Ahorita vamos a ver con la Biblia, vamos a ver cómo nos mantiene alejados del problema. ¿Sí? Cómo estamos felices mientras esta persona sigue en su problema envuelto. La confesión número 1. La confesión es que uno esté de acuerdo que hemos pecado, reconocer la transgresión que tenemos delante de Dios y delante de los demás. Proverbios 18:13 también es muy conocido: el que cubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez habla, confesar, decirle la maldad a nuestro Dios, decirle qué es lo que nosotros cometemos. Sí, confesar, ser sincero delante de Dios. Él sabe lo que nosotros cometemos, pero Él quiere que le confesemos. ¿Sí? Siguiente, el perdón. Aquí el libro menciona lo siguiente: cómo, si ya fuimos perdonados por Dios, por medio de Cristo en la cruz, ¿cómo vamos a ser perdonados otra vez? Primeramente, el perdón que recibimos de Cristo en la cruz es judicial. Fuimos salvos por gracia, estamos siendo, bien fuimos salvos por gracia, tenemos vida eterna. Pero el siguiente perdón es el perdón de un Padre rico. Sí, cuando pecamos vamos a nuestro Padre Celestial, le pedimos perdón y Él nos perdona. Sí, ese es el perdón que recibimos, no es que vamos a ser salvos de nuevo, no. Vamos a recibir perdón de los pecados. Siguiente, dice, el cambio. Aquí puse de ejemplo un poco fundido de aquel lado. Hay que quitarlo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, el 22 al 25 menciona que primeramente tenemos una pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado con costumbres, mañas, pecados antiguos. Entonces, tenemos que quitar esa manera de vivir y renovarnos del nuevo hombre, renovarnos el espíritu, renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, renovar nuestro espíritu y vestirnos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Primeramente, por ejemplo, este foco, ¿no? Está fundido. Hay que quitarlo, pero no hay que dejar el espacio vacío, hay que poner otro foco. Que sí sirva. Sí. Por eso en el mismo capítulo de Efesios, en el capítulo 4, versículo 28, el pastor nos menciona mucho este ejemplo: trabajar. El que robaba, deje de robar, pero no deje ese vacío, ese hueco ahí, sino que ahora trabaje para cubrir lo que hacía antes cuando robaba. Una palabra que el pastor dice que muchas veces está prohibida, ¿no? Trabajar.
Trabaje ¿para qué? Para que sepa con sus manos lo que es bueno, para que también tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, no nomás para sus gastos, sino también para compartir con los demás. Ese es el cambio. Cambiar nuestra mente, cambiar, renovarnos, quitarnos el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Aquí Jesús en Mateo capítulo 5 del 27 al 30 habla acerca de, primeramente, habla acerca de no cometer adulterio, pero cualquiera que viene a mujer para codiciar ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo de ti, arráncalo, sácalo. Mejor te es que pierdas un ojo y no pierdas todo tu cuerpo. ¿Sí? Ser echado en el infierno. Lo mismo habla del brazo, es mejor quitar la mano o irnos al infierno. Aquí Jesús está hablando acerca de una alegoría, hablando de que tenemos que arrancar de raíz el problema, arrancar de raíz el pecado. ¿Sí? No cortarlo, no podarlo, sino arrancarlo. ¿Por qué? Porque vuelve a crecer otra vez. El viejo hombre y las viejas mañas vuelven a brotar si no se arrancan de raíz. ¿Sí? Ahora, hay barreras en contra de los malos pensamientos. Filipenses 4:8, este capítulo de Filipenses capítulo 4 habla muchos temas muy interesantes, entre ellos, ¿qué es lo que debemos pensar? El libro habla de un ejemplo de un hombre llamado Bill, si no me equivoco. Esa parte la quería leer. Dice, Bill ha estado envuelto en cuestiones de pornografía. Se ha arrepentido de su pecado. Pero ya que está arrepentido de su pecado, ¿qué es lo que debe hacer Bill? Aquí está hablando acerca de los tiempos aquellos entonces cuando había muchos libros, no había tanta tecnología, no había tanto internet, había más libros, había más revistas. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe hacer Bill? Tiene que tirar inmediatamente todo el material que usaba él para sus deleites. 2, tiene que separarse, o sea, disociarse de todas las personas con las que compartía ese tipo de aficiones. Número 3, Bill debe cambiar su ruta de camino. ¿Por qué? Porque si tenía una ruta de camino donde estaba el puesto de revistas, el puesto de periódicos, tiene que cambiar por ese otro lugar para no pasar por ese lugar que pueda hacerlo caer tentativamente. Y número 4, la lista del libro Filipenses 4:8, que dice: todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón muchas personas no cambian? Lo voy a explicar por qué. Cuando venimos a Cristo, estamos como este vaso, estamos llenos de puros vicios, de puras maldades, de puras trampas. ¿Sí? Entonces, si estamos llenos y llega alguien y nos comparte el Evangelio, no va a entrar. Es como les dije el ejemplo hace ratito del foco. Tenemos que quitarlo. Tenemos que quitar todo lo malo. ¿Para qué? Para vaciarnos. Y ya vacíos, ser llenos de Cristo. Ser llenos de su palabra. Ser llenos de oración. Ser llenos. Y ese es el nuevo hombre. Es como tenemos que cambiar. Sí, es como tenemos que ser. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Sí. Eso sería todo. Gracias.